Bueno, mesa de análisis de los lunes y como siempre nos acompaña el analista político y académico de la Universidad Autónoma Tomás Duval. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Gabriela. Y de la Universidad Central y director de Tú Influyes, Axel Calles. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por esta leve baja de Janet Jara en las encuestas y que lo deja esta semana compartiendo el primer lugar con José Antonio Kast. Lo que vimos fue solo el efecto de las primarias entonces, Axel. Yo creo que en la misma encuesta que nosotros hacemos en Data Influye, después encuestamos justo a partir del lunes siguiente y está, pero ahí arriba. También en redes sociales, por lo que estaba viendo algunos otros estudios, las menciones a Janet Jara esa semana fueron quintuplicaba a todo el resto de los otros políticos, porque era una novedad también. Había mucha gente que no la conocía, no obstante que... A pesar de que fue ministra. Sí, de ministra, pero eso es un tema que yo siempre... Es bueno detenerse. Lo que uno cree que es conocido por todos no es así. No es así. Y luego ha tendido a estabilizarse, yo creo que en términos de navegación bastante estable. Pero yo creo que una vez que se aclaren cuáles son todos los candidatos que van a haber, y una vez que empiece a generar algún tipo de, ¿cómo se podría decir?, de bien, de alguna realización. Yo creo que la más significativa para el sector puede ser la lista parlamentaria única. O sea, si ella logra, son estos logros políticos que a lo mejor la ciudadanía no lo entiende, pero que tienen su repercusión porque se afianza con un liderazgo importante. Tener una lista única es algo que los otros candidatos no tienen. Sí. Ella tuvo primarias, algo que el resto de los candidatos no tienen. Entonces, de una u otra forma, le va quedando pendiente solo el tema programático y de empezar a tener un equipo económico y un equipo que la acompañe en la primera parte de la campaña. Tomás, ¿se le acabó el vuelito a Jara? Yo creo que sí, el vuelo inicial se le acabó. Yo creo que ahora en esta segunda etapa tiene que configurar un comando, cuestión que todavía veremos, ¿no? Como bien dice Axel, la discusión de las listas parlamentarias, de la lista o las listas, también la tienen trampada ahí en ese escenario que le va a costar mucho despegar. Yo creo que la buena noticia para Jara es que por el momento no aparece ninguna candidatura paralela a su sector y eso aparece como un buen elemento para Jara, pero todavía vamos a ver cómo se despliega de aquí en adelante, ¿no? Creo que ha tenido este impulso inicial, pero ahí como que se ha quedado un poco, que es natural, porque recogió el apoyo del presidente y del gobierno, que era una cuestión que naturalmente iba a recoger. Me parece que ese es el escenario, sus desafíos son grandes en adelante, ¿no? Porque si no logra despegar, va a tener una mayor dificultad todavía. Bueno, y quien no despega del tercer lugar es Evelyn Matei. ¿Qué pasa con Matei? A ver, yo creo que Evelyn Matei por fin la semana pasada empezó a encontrar, a mi criterio, el tono adecuado para el adversario adecuado. Lo que estaba instalado, lo que yo creo que todavía sigue instalado es cuál va a ser, o sea, de hecho en las discusiones, cuál va a ser el carácter de la segunda vuelta. O sea, y nadie duda y todo el mundo dice, no, va a ser Kast Jara. Esa idea de la instalación de cuál va a ser el carácter de esa segunda vuelta, como lo hemos discutido acá, de una u otra forma le quita, llamémosle, la posibilidad de Evelyn Matei de transformarse en una tercera que vaya por el segundo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a plebiscitar, y a generar lo que se llama el voto útil. Dice, ¿para qué voy a votar primero por A para después terminar en B? Prefiero irme al tiro a A o a B. Y esa idea de que ya estaba instalada la segunda vuelta es algo interesante. ¿Por qué? Porque también en el tema de Janet Jara, ella estaba, ante la primaria, estaba completamente perdida para el mundo del oficialismo y ahora resulta que es competitiva. Ahora, ¿por qué yo creo que son buenas señales las que hizo Evelyn Matei? Porque por fin entendió quién era su adversario. O sea, acá... Se demoró. Se demoró, exactamente, pero reconoció que seguir pegándole al gobierno, le puede seguir pegando, ella puede tener jefes de campaña, voceros que le peguen al gobierno todo el día, pero el gobierno no compite. Entonces, que le haya obligado a José Antonio Kast a empezar a dar explicaciones, a mirar para atrás, algo que en términos electorales no se hace. Siempre, y esto es de manual, el primero y el segundo miran la meta, no miran al tercero y cuarto.
Tomás, ¿puede Matei salir del tercer lugar en estos 4 meses? ¿Tiene alguna oportunidad? Bueno, oportunidades hemos visto en los últimos meses que han cambiado mucho el panorama, ¿no? Quedan todavía más de 120 días y me parece que esas oportunidades pueden ser. Ahora, lo que me complejiza, yo comparto un poco lo que dice Axel, ha tenido una buena semana, pero lo que me complejiza es excesivamente esta disputa en las derechas, esta excesiva disputa en las derechas entre Matei y Kast hace muy difícil también para quien va en tercer lugar, estoy hablando desde ese punto de vista, competir. Entonces me parece que ahí hay todavía un punto de inflexión que la candidatura todavía no ha llegado, pero puede desplegarse efectivamente, puede tener un efecto. Pero que la cuestión es mucho más difícil, me parece que sí, porque ahora está remando desde atrás y eso es difícil para llegar a ese segundo lugar. Pero tiene que obligar al que va delante de ella a cometer errores. Tiene que desafiarlo. Pero obvio, porque o sea, aquí hasta el si minuto... Si no lo desafía, obviamente, hay un problema, o sea, hasta el minuto José Antonio Kast no era de la tierra. Él sobrevolaba toda no competía con nadie. No competía con nadie, competía solo porque nadie lo tocaba. Sí. Pero resulta que ahora el Matei le dice, bueno, yo estoy acá y tú estás haciendo una campaña, o no él, sino que su partidario está haciendo una campaña sucia. Sucia, asquerosa, la palabra asquerosa. Y tienen que venir un dirigente del sur del Partido Republicano a decir sí, en realidad, o sea... A pedir perdón por las cosas que no entonces haciendo. Lo obliga a bajar a la tierra y a entrar en el barro. Y eso es lo que tiene que hacer el tercero y cuarto, sí. Obligar a meterse al segundo o al primero, al que vayan persiguiendo. Al que vayan persiguiendo los tiene que obligar a meterse en el barro, pero no se van a meter solo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la cumbre Democracia Siempre. ¿Cómo analizan esto de los presidentes unidos contra los extremismos, Tomás? A mí me parece bien preocuparse por los problemas de la democracia, ¿no? Pero me parece que hay que hacerse cargo aquí. En América Latina tenemos 3 dictaduras vigentes, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que tienen su origen en la izquierda, ¿no? Y yo creo que ahí ha faltado una reflexión respecto a eso, ¿no? Porque todavía algunos miembros de esa izquierda siguen teniendo ciertos contactos con esas dictaduras. Me parece que eso, cuando estamos hablando de la democracia, bueno, ahí sí que hay que colocar un cerco muy fuerte contra esas dictaduras. Y me parece que ese era un tema relevante. A mí me gusta que los presidentes se preocupen de los problemas de la democracia, porque la democracia tiene muchas dificultades y me parece importante. Ahora también uno podría decir, bueno, también aquí uno echa de menos también la integración regional, que hoy día casi no existen organismos de organización internacional que congreguen en América Latina, ni siquiera estos esfuerzos. Pero está bien, esto se trataba de hablar de la democracia, me parece que está bien, la democracia tiene dificultades, tiene problemas y hay que fortalecerla, eso no cabe duda. Pero me parece que hay que hacerlo de manera integral y no mirando uno u otro espejo. No les gusta que nos juntemos, dijo Boric, respecto a las críticas. Sí. Axel. O sea, bueno, hasta antes de la pandemia estas reuniones eran pan de cada día, o sea, y la organizó Sebastián Piñera, Bachelet, todo, y aquí se hacían cumbres, la APEC, o sea, había mucha institucional y política, no eran solamente, y ahora parece que nos desacostumbramos a esto, que vengan presidentes, vienen de a uno. A mí me encuentro que es parte de la naturaleza la política, y si hay un cambio de gobierno y alternancia van a organizar sus reuniones, y si no la organizan en Chile, la organizan en otras partes. O sea, hay que dejar esta cosa de que una reunión poco menos que te paraliza al país. Ahora, yo creo que la democracia está en problema, y a mí me gusta esto de algunas reflexiones, sobre todo de algunas personas que han venido a Chile este fin de semana, el filósofo español Inerarity, que dice que el problema no es, o sea, el problema no es echarle la culpa a alguien del mal funcionamiento de la democracia, como suele hacer cierta izquierda que villaniza y le echa la culpa a Donald Trump, a Meloni, a los partidos de la ultra, sino que yo creo que hay que hacer una reflexión, todo el mundo que crea en la democracia, de cómo mejorar la democracia para que la gente se sienta que le sirve, en una dimensión que le resuelve los problemas, porque las democracias se empiezan a debilitar por parte de estos grupos, y también como desde estos grupos que no creen en la democracia, que yo creo que son tanto izquierda a derecha, o sea, acá no es monopolio de ningún lado. ¿Qué se debe hacer
en la democracia del siglo XXI para que ésta empiece a responder los problemas que tiene, por ejemplo, el de migración, Sí. que es como en todas partes. Bueno, Es que hay problemas para la democracia y de la democracia. Exactamente. Y es ahí donde uno tiene que... Usted es muy uno demócrata, tiene que usted. intervenir. Sí, bueno, es los de la- acuerdos de y la lo que vieja se escuela. resolvió en esta cumbre de la Ahora, cumbre esto de es una democracia cumbre, siempre, es una cumbre los vamos de a ver más adelante. Sí, una cumbre que es la previa a esto, es para ponerse de acuerdo para septiembre, Sí. para la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, Tomás Duval, Axel Callis, muchas gracias como siempre por acompañarnos este lunes y nos reencontramos la próxima semana. Usted va a estar acá. Exacto. Nos veremos Nos veremos la Nos veremos. próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.